Bueno, continuamos profundizando en el retiro de la Confech de la mesa de diálogo del Mineduc. Esto solo a días de que se entregaran las conclusiones de esta instancia, y en especial cuando algunos ex dirigentes estudiantiles se refirieron al gobierno como el principal culpable del fracaso de aquel plan de participación. Para eso estamos aquí con Andrés Filmau, el expresidente de la FECH. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Buen día, bien, gracias a usted, muchas gracias como siempre por la invitación. Cuéntanos qué te ha parecido que la Confech se retirara y que se retirara la oportunidad que lo hizo a último minuto, convengamos. A mí me parece que el retiro era definitivamente lo más razonable de hacer, en vista de que el propio piso político que le puso el gobierno, que era el convocante a este espacio, fue claramente nulo. Era un espacio que terminó siendo un mero adorno de discusiones que se estaban dando en otro lugar, ¿Por qué un mero con otras adorno? personas, por varias cosas. En primer lugar, temas procedimentales, o sea, nunca quedó claro quiénes eran los convocados, cómo se resolvían las diferencias. Parecía ser que el gobierno nunca se dedicó realmente a pensar cómo quería que fuera este espacio de participación ciudadana, y si es que hubiese sido un espacio serio, claramente esas dudas tendrían que haber estado resueltas desde un comienzo. Y quizás lo más sustantivo es que uno se daba cuenta de que mientras en ninguna parte se mencionaba con contundencia la existencia de este plan, por otro lado sí se hablaba de la voluntad de llegar a acuerdos con la derecha, sí se empezaba a conversar, por ejemplo, de que ahora al final la selección iba a ser excluyendo algunos emblemáticos de los subvencionados. Es decir, se empezaban a tomar decisiones muy importantes respecto a la reforma educacional sin considerar en absoluto qué es lo que estaba conversándose en el plan de participación ciudadana. Y desde ese punto de vista uno se pregunta qué sentido tiene, hacia dónde apuntaba ese plan de participación. Lo que se terminó dando cuenta finalmente el Confech, lo que terminó siendo muy evidente, es que ese plan de participación no tenía ningún fin, no tenía ningún piso político, insisto, y por lo tanto que legitimarlo como el espacio de participación de los estudiantes, que hay que recordarlo, son los principales propulsores de que hoy día se pueda estar discutiendo sobre educación, no tenía sentido. Ahora, ¿por qué llegar hasta este punto cuando ya está casi en un 90% concluido el proceso de los diálogos y no haberse retirado antes? Como que ya de todas maneras va a quedar registrada la participación de los estudiantes. O sea, yo creo que el que quede registrado en ningún caso es malo, y me parece que es importante que los estudiantes hayan asistido en un primer lugar, porque justamente la única forma de poder evaluar en su mérito el plan de participación ciudadana era estando en él, y bueno, y estando en él es que los dirigentes estudiantiles pudieron observar lo poco útil que resultaba hacer. De todas maneras hay que recordar que ya hace varias semanas que se estaba discutiendo la permanencia o no, y yo creería que ahora lo más importante, al momento de que se retiran, que finalmente lo importante que hay que entender es el hecho simbólico de decir esto no se legitima como el espacio en el cual los estudiantes se hacen partícipes, es que entonces ahora el gobierno debiese preocuparse de cuál va a ser el espacio de diálogo directo que se vaya a tener con el movimiento estudiantil. Yo quisiera rescatar que los estudiantes, en la Confech en particular, han manifestado una y otra vez su voluntad al diálogo, han participado en todos los espacios que se han propuesto, y por lo tanto está clarísimo que el Confech tiene ganas de ser un actor relevante, y tiene ganas de discutir, y tiene ganas de ser un actor propositivo, y creo que así es lo justo que sea. Pero lo fundamental ahora es cuál va a ser ese espacio nuevo en el cual realmente va a poder incidir las posturas de los estudiantes. Andrés, pero en la medida en que sigan habiendo espacios nuevos para incidir, se va postergando y postergando y postergando la reforma. ¿Hasta como que se cuándo eterniza la discusión? Como que se eterniza. Lo claro, creo, a esta altura es que es imposible que haya, imposible que haya un acuerdo como nacional en torno a cómo se va a reformar, porque creo que si hay acuerdo en torno a que hay que reformar, la pregunta es qué línea va a tomar esa reforma. Y si se sigue esperando la instancia de injerencia directa, de participación, de diálogo, podemos estar así hasta que se termine el gobierno. O sea, yo creería en todo caso que justamente el gobierno es el que no ha decidido cuál es la línea que va a tomar esa reforma, porque lo que pareciera ser que hace Izaguirre es intentar dejar contento a todo el mundo, y ahí yo concuerdo contigo, Paula, que eso en educación es imposible. Pero cuando él se junta desde el principio de su mandato, se junta con rectores de las privadas, con empresarios de la educación, con estudiantes, y a cada uno le dice una cosa diferente, es que justamente el propio gobierno dilata el momento de decidir hacia dónde quiere apuntar la reforma. Yo creería que en Chile hoy día hay dos grandes actores que tienen más o menos claro cuál es el horizonte que quieren para la educación. Por un lado están los sectores más conservadores, los empresarios, parte de la derecha, buena parte de la nueva mayoría, que están más o menos conformes con el actual modelo educacional, que quieren hacer algunos pequeños ajustes. Ese es un horizonte posible. Y el otro horizonte es el que ha propuesto el movimiento estudiantil, que entiende que la educación debe ser un derecho garantizado por el Estado, y por lo tanto lo más importante que tiene que tener la reforma es volver a convertir a la educación pública en el verdadero corazón, en el tronco central
de nuestro sistema educativo. ¿Y será, Andrés, que el gobierno no se decide por estos dos polos, esperando quizás alguna tercera vía, alguna posibilidad de consenso? Yo creería que acá lo que el gobierno quiere es intentar construir un camino que no lo haga pelear con mucha gente, porque están intentando cuidar ciertos posibles molestias. Con la reforma tributaria quedó claro que para el gobierno es muy difícil enfrentarse con los empresarios, que es muy difícil enfrentarse con la derecha, y lamentablemente si es que queremos terminar con la educación de Pinochet, como es el clásico grito de las marchas estudiantiles, bueno, hay que pelearse con gente, y acá el gobierno tiene que decidirse a eso. Si es que el gobierno salía con el movimiento estudiantil, con 100.000 personas en la calle, sin lugar a dudas que hay fuerza suficiente para poder superar esos adversarios que son tremendamente difíciles, es cierto. Pero es la única forma en la cual vamos a poder construir una educación que sea mucho más igualitaria, mucho más diversa, mucho más unificada, y que nos pueda dar un verdadero sentido de nación, que es lo que finalmente el movimiento estudiantil ha estado clamando durante tantos años. Andrés, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio.